Para Comisiones Obreras, las cifras que hemos conocido hoy sobre el tema del desempleo nos dicen que el tema del mercado de trabajo en España no va por buen camino, porque el desempleo se reduce muy lentamente. A este paso se necesitarían 7 años, suponiendo que la economía siempre fuera en sentido ascendente, pero sobre todo nos preocupa el cómo crece la desprotección. Desde que está el Partido Popular en el Gobierno hay del orden de 573.616 personas que no cobran ninguna prestación. Por tanto, detrás de las cifras hoy del desempleo creemos que no se pueden hacer ejercicios de irresponsabilidad, como consideramos algunas declaraciones hechas por el Gobierno, porque lo que esconden estas cifras, por un lado, es que de 100 contratos que se han hecho en este último mes, solo 5 contratos son contratos indefinidos. Es decir, que ha habido un desplome de la contratación indefinida del 14%. Y esto es un elemento grave. La mayoría crece el contrato temporal y el contrato a tiempo parcial, lo que significa además que en este país continuamos con una situación que consideramos muy grave. Hoy hay más trabajadores y trabajadoras parados y paradas con contratos temporales que con contratos indefinidos. Es decir, que hay una agresión, claro, al núcleo estable de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Hay otros datos que nos parecen muy preocupantes, como que la mitad de los afiliados a la Seguridad Social, más de la mitad, ya sufren la precariedad. Estamos hablando del 51% y un 37% tienen contrato a tiempo temporal y 25% a contrato a tiempo parcial, ¿no? En un país donde ocurre este tema, pensar que estamos en el buen camino creo que es un poco penoso, ¿no? Pero además, cuando se ha reducido 7.500 millones de euros el gasto en protección en prestaciones, en un momento en que se reduce la cobertura, ha bajado 25 puntos la tasa de cobertura de prestaciones desde que está el Gobierno del PP, se han reducido 7.500 millones de euros el año pasado, es decir, que cuando más se necesita que los trabajadores y trabajadoras paradas reciban una prestación, no hay esa prestación. Y estamos hablando de más de 2.400.000 personas que no reciben ninguna prestación, ¿no? ¿Esto tiene que ser así? Pues nosotros pensamos que no, que puede haber otro tipo de políticas que signifiquen claramente una salida a la crisis. El domingo leeríais las declaraciones del ministro de Economía, ¿no? Concordaba su declaración con las posiciones del sindicato, ¿no? Estamos saliendo de la recesión, pero no salimos de la crisis económica. Comisiones Obreras pensamos que no vamos a salir mientras no se alcancen los niveles de estándar que había antes de la crisis en el empleo y en otras condiciones. Pero hacen falta otras políticas. Primero, mandar a donde no tuvieron que salir nunca las políticas de austeridad y las políticas de recortes. Hace falta una política presupuestaria y una reforma fiscal que grave a los que más tienen y a las grandes fortunas. Hace falta fortalecer los servicios públicos de enseñanza, sanidad, de la ley de dependencia, y hace falta claramente un plan de inversiones, porque si no hay un plan de inversión no habrá generación de empleo. Quien piense que hay más empleo porque se modifiquen más las leyes está equivocado. Si no hay inversiones, no hay empleo, y en este sentido pensamos que, y así lo hemos planteado, que no puede crecer más en este país la brecha de la desigualdad y la brecha de la pobreza. Por eso, desde Comisiones Obreras, junto a UGT, hemos planteado una iniciativa legislativa popular para que las 2 millones de personas que calculamos que no tienen ningún ingreso tengan un ingreso de 426 euros.
Pensamos que el Gobierno y los partidos políticos no deberían esperar a que recogiéramos el 500.000 de firmas, sino que deberían plantear un acuerdo en el Parlamento que se concediera esa ayuda para todas las personas. Estamos hablando de un 1,1%, lo que significarían los 11.000 millones que cuesta esta ayuda. Si a estos 11.000 millones les recordamos los 7.500 que han reducido las prestaciones por desempleo, estamos hablando precisamente de menos de 11.000 millones para conseguir esa renta mínima, esos ingresos de prestación que tienen que tener el conjunto de los trabajadores y trabajadoras para evitar la pobreza, la desigualdad. Y el otro tema central es que junto a ese cambio de modelo productivo, junto a una necesidad de inversiones, de reforma fiscal, de políticas presupuestarias distintas, pues es necesario que los salarios suban. Y por tanto, desde Comisiones Obreras vamos a seguir insistiendo en que los salarios tienen que recuperar el poder adquisitivo perdido en los años de la crisis y por tanto también vamos a seguir planteando que se deben fortalecer los convenios y la negociación colectiva si de verdad se quiere salir de la crisis. Y si no se quiere, por parte del Gobierno, lo que nos están anunciando las cifras que hemos conocido, que la salida a la crisis que ellos plantean es un país que se encoge, es un país donde la pobreza y la desigualdad aumenta, es claramente una situación que nos conduce a mayor pobreza y a mayor desigualdad y, por tanto, ruptura de la cohesión social.